Nos vamos a quedar aquí en esta tarde y mientras tanto vamos a ir buscando en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, por favor, el capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. En el Monte de los Olivos, en Jerusalén, hay una iglesia que se conoce con el nombre de la Iglesia de la Lágrima. Y la tradición dice que fue desde ese lugar, desde ese punto, antes de entrar triunfalmente el Señor Jesucristo montado en un pollino de asno a la ciudad de Jerusalén, desde la que pronunció estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oramos en esta tarde a nuestro Dios, hermanos. Te damos gracias, Dios mío, porque cada vez que abrimos y escudriñamos tu palabra, las Sagradas Escrituras hablan a nuestros corazones, a nuestras vidas, y queremos en esta tarde estar atentos a tu voz, a lo que el Espíritu Santo le dice hoy a tu amada iglesia. Quita cualquier impedimento, cualquier distracción, cualquier estorbo, y que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y salir de aquí renovados y fortalecidos de tu bendita presencia, Señor. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos a leer la Biblia desde el principio hasta el final. Vamos a encontrar que Dios tomó una decisión soberana y fue la de escoger al hombre por encima de cualquier otra especie, por encima incluso de los ángeles, que también pecaron y se rebelaron contra él. Yo doy gracias a Dios de que el Señor escogió a la raza humana y no a los ángeles para restaurar la posición original que habían tenido y habían perdido por el pecado, ¿verdad? Y vemos desde el principio de la Biblia que Dios es el que busca al hombre, no el hombre el que busca a Dios. Vemos desde el libro del Génesis que cuando aquella primera pareja se desconecta de su creador y cometen una serie de pecados, etc., lo que hacen es, se esconden de Dios. Parece que este es el juego favorito de la humanidad: esconderse de Dios, huir de Dios, negar su existencia, no querer reconocer que hay un Dios, un ser superior por encima de nosotros, que nos ama, que quiere bendecirnos, que quiere ayudarnos y que va a hacer todo lo posible por volver a restaurar nuestra comunión, nuestra relación con Él. El hombre se esconde de Dios, oye la voz de Dios, pero hace oídos sordos, hasta que finalmente Adán, el primer hombre, el primer ser viviente, reconoce que es absurdo esconderse de un Dios que lo sabe, que lo ve todo y que no hay nada que se esconda de su presencia. Tuve miedo, dijo el hombre. Tuve miedo de tu voz. Ese Dios que antes le infundía amor, ahora le infunde miedo porque sabe que está mal. Y cuando una persona está mal, psicológicamente se esconde, rehúye, incluso hasta proyecta en otras personas sus pecados, sus defectos, sus debilidades, como para justificar sus errores y no tener que reconocerlos y admitir que se ha equivocado o ha pecado. Y vemos que Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad va llamando y llamando a uno, y de una manera y de otra manera, y siempre con la misma intención, con el mismo objetivo: tener comunión con el hombre. Llamó a Adán, llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a los profetas del Antiguo Testamento, y fue llamando y llamando y llamando, pero en definitiva lo que Dios quería era que los seres humanos no tuvieran por qué sufrir las consecuencias de la desobediencia, del pecado, del desorden, etcétera, etcétera. Finalmente, viendo Dios que todos los intentos que hacía por atraer el corazón del hombre hacia su presencia eran inútiles, y el hombre, cuando no mataba a los profetas, los apedreaba, y cuando no, pues le daba la espalda y se refugiaba en otros dioses, en otras divinidades, decide venir personalmente. Y esto es lo más grandioso que ha pasado en la historia de la humanidad. Pudiéramos hacer una lista enorme de cosas que han cambiado el mundo,
sin lugar a duda. Yo recuerdo cuando era niño en Venezuela, en blanco y negro, se retransmitió en tiempo real, en directo, cuando el hombre pisó la luna. Y aquello fue un hito en la historia. Porque sin lugar a dudas, el que el hombre pudiera salir de su planeta y viajar miles de kilómetros y estar allí en tiempo real viendo cómo aquellos Aldrin, Collins y Armstrong, ¿verdad?, pues tuvieron ese privilegio de poder salir de la corteza terrestre y visitar otro planeta, fue realmente increíble. Pero algo mucho más grande y glorioso que eso fue el hecho de que Él se humanara, se encarnara, tomara forma humana y viniera a este mundo. Y lógicamente tenía que nacer, tenía que elegir un instrumento, un cuerpo, un vientre. Y todos sabemos que eligió a aquella mujer llamada Miriam o María, que había nacido en un pequeño pueblo llamado Belén de Judea. Y vino para llamar otra vez al hombre, vino para darle otra vez al hombre la oportunidad de que se reconciliara con su Creador, de que volviera al corazón de Dios. Pero también fue infructuosa esta llamada de Dios, porque dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no nos cabe en la cabeza, ahora que le conocemos a Él y que hemos experimentado su amor y su presencia, cómo una persona puede rechazar el amor, la misericordia de Dios. A veces te invita una persona y no tienes ganas de ir a esa reunión, a esa fiesta o lo que sea, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una persona normal y corriente, estamos hablando de Dios, del Creador. ¿Te has puesto en algún momento en el lugar de Dios? Ni se te ocurra, porque es prácticamente imposible querer vivir como Dios. Querer atender todas las necesidades y resolver todos los problemas de la vida es totalmente imposible. Pero Dios, con todo lo que tiene que hacer cada día, siempre pensando en el hombre. Es que un Dios enamorado del ser humano. Y lo he dicho millones de veces, lo he dicho en muchas ocasiones, que nosotros nos hayamos enamorado de Dios, que nos haya atraído su amor, su paciencia, su misericordia, sus milagros, sus enseñanzas, pues es lógico, es que para quedarse con la boca abierta. Pero que Dios se haya fijado en ti y en mí, es algo que jamás lograré entender ni explicar. Pero esa es la voluntad de Dios, llamar al hombre. Y Él está a punto de entrar en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, por muchos motivos. Ya su mismo nombre nos habla de Ir Shalom o Shalom, que es la ciudad de paz o de las paces. Sin embargo, 37 veces ha sido destruida, ha sido atacada y conquistada por todo el mundo. Es la ciudad más odiada y al mismo tiempo la ciudad más amada por millones y millones de seres humanos. Su nombre aparece más de 3.500 veces en la Biblia. Curiosamente, en el Corán, ni una sola vez. Es más, hasta le han cambiado el nombre. En árabe, Jerusalén, ellos la llaman Al-Quds, que significa la Santa. Fue la única ciudad del mundo donde Dios decidió vivir. Donde Dios dijo, construirme un templo, construirme una casa y moraré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Era el único lugar del mundo en el que Dios depositó su gloria por un tiempo. En esa casa, en ese templo magnífico, extraordinario, que levantó un rey llamado Salomón. Dice la Biblia que 400 y pico años después de haber sido levantado, un rey pagano que vino de lo que hoy en día sería Irak, Babilonia en aquel tiempo, decide destruir el templo y llevarse todos los tesoros a su país, a Babilonia. Antiguamente era Babel, donde se construyó la famosa Torre de Babel. Tiempo más tarde ese templo volvió a ser restaurado, 400 y pico de años estuvo funcionando con sus fiestas, sus canciones, sus rituales, pero nuevamente en el año 70 de la era cristiana volvió a ser destruido por Tito, que era un general romano, hijo del emperador romano Vespasiano. Él después llegaría a ser otro emperador de Roma, y se cumplió aquello que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se volvió a llevar todos los tesoros de ese templo a Roma. Y si ustedes van algún día a Roma, van a ver en el Arco del Triunfo cómo llevan incluso la menorá cargada entre 2 soldados y todos los tesoros del templo los llevaron a Roma. Hicieron un templo, pero no a la vida, como era el templo de Jerusalén, sino un templo a la muerte. El famoso anfiteatro o el Coliseo romano de Roma, donde se mataron a miles y a miles de personas y a animales, etcétera, etcétera. Y ese templo no se ha vuelto a construir en estos últimos 2000 años. En ese lugar, hoy en día, como van a ver en algunas fotografías que les voy a mostrar, ahí justo donde estaba el templo de Jerusalén, se construyó una mezquita cuya cúpula la veis ahí delante,
una cúpula que es de oro. Esa es la famosa mezquita de Omar. Y ahí en el centro de la imagen veis el lugar exacto donde estuvo antaño el templo de Jerusalén. Debajo de esa cúpula de oro hay una roca gigantesca, se llama el Domo de la Roca, y fue el lugar donde la historia dice que Abraham subió con Isaac a sacrificarlo sobre un altar. Esa es la famosa ciudad de Jerusalén con sus famosas murallas, y esa puerta que veis ahí cerrada es la famosa puerta del este o la puerta dorada. Permanece cerrada porque la Biblia dice que el Señor Jesús entró por lo que fue esa puerta antaño y nunca más volverá a pasar un hombre por ella. Todas las puertas de la ciudad están abiertas para entrar y para salir, excepto esa última puerta. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo va a entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, Él llora, porque Él sabe que aunque lo están recibiendo y aplaudiendo y diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Él sabe perfectamente que antes de que termine esa misma semana lo van a crucificar. Y van a tener la opción de decidir a quién quieren que suelten, a Barrabás, aquel criminal, o a Él. Y Él sabe perfectamente que la multitud se va a decantar por Barrabás. Él llora sobre la ciudad de Jerusalén y expresa su voluntad diciendo, cuántas veces yo quise juntarles a ustedes. Y pone el ejemplo de la gallina, ¿no? Cuando quiere juntar a sus polluelos, pero no quisisteis. Y si habéis prestado atención a la lectura que leíamos en esta tarde en Cantares, el capítulo 5, nos habla acerca de ese llamado de Dios a su pueblo. Cuando el Señor dice que Él llega a la casa de su amada estaba durmiendo, no estaba velando, como dice la Biblia que tenemos que estar velando y orando, sino que dormía, oye la voz de su amado, le dice que abra la puerta, utiliza una serie de calificativos como hermana, amiga, paloma, perfecta mía, y le dice que su cabeza está llena de rocío, viene durante la noche y mis cabellos pues están destilando ese rocío. Y la amada desde la cama le contesta algo tremendo. Ya me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir otra vez? Es decir, no merece el esfuerzo levantarme para abrirte la puerta a ti. Ya he lavado mis pies y no me quiero volver a levantar para ensuciármelos. Mi amado metió su mano por la ventanilla, mi corazón se conmovió dentro de mí, pero no se levantaba, hasta que al final responde, se levanta para abrir a su amado, sus manos gotean mirra, sus dedos también, la manecilla del cerrojo hace constar que él estuvo allí, pero dice la Biblia que cuando abrió, su amado ya no estaba. Comenzó a buscarlo desesperadamente, enferma de amor por la ciudad de Jerusalén, y no lo halla, la golpean, la humillan, y ella comienza a describir a su amado. La gente no entiende, la gente no sabe lo que ha pasado, pero ella lo pasa mal, porque tuvo la oportunidad de tener un encuentro con su amado y lo perdió. Y en esta tarde, en este lugar, en este salón, ese amado que se llama nuestro Señor Jesucristo, ha venido con la intención de encontrarse contigo. Ha venido con la intención de llamar y de atraer tu corazón a su presencia. Igual que esta mujer del Cantar de los Cantares, la Sulamita, la amada de la cual estaba enamorado el rey Salomón, no estuvo dispuesta a levantarse y hacer un pequeño esfuerzo para abrirle la puerta a su amado. Hoy en día vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. En esta era de tecnología, de redes sociales, donde parece que ya el hombre debería ser feliz porque ya lo tenemos casi todo, pues resulta que el Señor nuevamente, ahora a su iglesia, a su amada, en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, vuelve otra vez a llamarla y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alguien puede decir, lo que pasó en el Cantar de los Cantares era como un llamado de Dios a Israel. ¿Y este? ¿Y este llamado a quién es? ¿También a Israel? No es el llamado, no son las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Apocalipsis a una iglesia que estaba en Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía, en la ciudad de Laodicea. Una iglesia soberbia, una iglesia tibia, una iglesia arrogante, que llegó a decir,
no necesitamos de nada ni de nadie, pero sin embargo el Señor se encuentra metafóricamente, ¿no?, a la puerta de la iglesia llamando, y nadie se enteraba de que el Señor estaba llamando y llamando y llamando, como siempre te ha estado llamando y buscando el Señor a lo largo de toda tu existencia, a lo largo de toda tu vida. ¿Cómo vamos a responder hoy, en esta tarde, al llamado de Dios? Vamos a cerrar nuestro corazón, vamos a decir, bueno, no tengo tiempo para estas cosas, estoy demasiado ocupado en mi carrera, en mis estudios. Estoy demasiado ocupado criando a mis hijos. Estoy demasiado ocupado tratando de pagar mis deudas, tratando de llegar a fin de mes. Pues sigue ocupado, mi niño. Sigue ocupado, hijo. Sigue ocupado en tus negocios. Sigue ocupado en tu carrera. Y cuando llegue el momento en el que te metan en el cajón, nunca podrás decir que el Señor no llamó a la puerta de tu corazón, porque hoy es el día que Dios decidió que tú te encontraras con Él. Algunos tuvieron el privilegio de nacer en hogares cristianos y fueron desde niños a la iglesia. Y vemos, por ejemplo, ahora en los salones que tenemos por aquí a los niños escuchando la palabra de Dios a su nivel, ¿verdad? Nosotros no tuvimos ese privilegio, yo por lo menos no lo tuve. No fue hasta los 17, 18 años que comencé a oír cosas de la Biblia, cosas de un Dios que me amaba, de un Mesías que había venido a este mundo a morir por mí. Y muchos no valoran el hecho de haber sido criados en el Evangelio, de haber tenido el padre, la madre, los tíos, los primos, la abuela, los abuelos, ¿verdad? Y han ido a campamentos, han ido a retiros, han ido a convenciones y se saben muchas cosas de la Biblia, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca le han abierto la puerta de su corazón al Señor. Y ni que hablar de la gente de la calle, que ni siquiera lee la Biblia, ni les interesa el tema. Cuando les hablas un poco de Dios, enseguida se ponen en guardia. Puedes hablarle de lo que quieras, pero en el momento en el que tocas la palabra Dios, Cristo, Biblia, iglesia, se ponen como en guardia, ¿verdad? En pleno siglo XXI, es increíble. Y comienzan a hacer todo tipo de cuestionamientos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay niños enfermos? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto y aquello? Y esa es la excusa, entre comillas, perfecta para algunos justificar su soberbia, su arrogancia y su orgullo, porque ellos creen que si ellos fueran dioses, lo harían mejor que el Dios que tenemos nosotros. Y Dios sigue llamando, y algo que me llama tremendamente la atención de este pasaje y de toda la Biblia es la paciencia de Dios. ¿Han pensado alguna vez en eso? La paciencia de Dios. Seguramente si nosotros hubiéramos sido Dios o dioses, hace muchos siglos que ya hubiéramos exterminado a la raza humana, ¿verdad? Pero sin embargo, dice la Biblia que Dios está esperando. No es que retarde su promesa, no es que no tenga ganas de venir, no es que no tenga ganas de llevarnos con Él a su presencia por la eternidad, sino que está esperando que algunos procedan al arrepentimiento para que no se condenen y para que no digan, no tuve la oportunidad de conocer el amor, la gracia y el perdón de Dios en mi vida. Dios sigue hoy en día llamando y llamando y llamando al corazón de la raza humana. Pero ¿han oído ustedes en tertulias, en la radio, en los periódicos, en la prensa, la palabra Cristo, la palabra Dios, la palabra vamos a orar? Nadie menciona eso. Han tratado de sacar a Dios de todas partes porque a Dios, a mucha gente, les molesta. Lo han sacado de las universidades, de los colegios, de las familias, de todas partes. Pero ¿saben lo que dice el Señor Jesucristo en este pasaje que hemos leído esta tarde? ¿Cuántas veces yo quise juntarles, bendecirles, ayudarles, prosperarles, pero no quisisteis? ¿Qué significa esto? Que Dios no va a violar tu libre albedrío, aunque te equivoques. Aunque vayas por un camino torcido y equivocado, creyendo que es el correcto, Dios va a respetar tu libre albedrío, porque para eso Él te lo dio, para que tomes tus propias decisiones. Y al final del camino tendrás que rendir cuentas por las decisiones que tomaste, aquellas que pensabas que eran correctas y por aquellas que también te diste cuenta que habías metido la pata. Él quiso hacer cosas grandes, pero no lo dejaron. Es como cuando fue a otra ciudad y dice la Biblia que no pudo hacer milagros, sino dice, ¿qué le pasó? ¿Estaba cansado ese día? ¿Estaba desanimado? No. La Biblia dice que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. El ambiente, la atmósfera, no era la idónea para que el poder de Dios se manifestara. Y lo mismo ocurrió con esta ciudad de Jerusalén. El Señor está a punto de entrar triunfalmente en ella. Y Él sabe perfectamente que lo van a rechazar porque Él lo sabe todo. Presente, pasado y futuro. Es omnisciente, dice la Biblia.
Y entonces él profetiza la destrucción de esa ciudad. No pasó al día siguiente, no pasó al año siguiente, pasó aproximadamente 40 años más tarde. Y hay un famoso historiador judío llamado Flavio Josefo, que si pueden conseguir sus libros, son realmente extraordinarios, porque cuentan muchas cosas de lo que pasó en los tiempos de Jesucristo. Y hablando curiosamente de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, él escribió en un libro titulado La guerra de los judíos las siguientes palabras: entonces se extendió el hambre por doquier, devoró a la gente por casas y familias enteras. Las habitaciones superiores estaban llenas de mujeres y de niños que se morían de hambre. Y las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres de ancianos, también de niños. Y los jóvenes vagaban por los mercados como sombras, hinchados por el hambre. Y se caían muertos donde los pillaba su miseria. En cuanto a enterrarlos, los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban algo mejor de ánimos tenían miedo de hacerlo por la gran multitud de cadáveres, por la incertidumbre que tenían de lo pronto que morirían ellos mismos, porque muchos morían mientras estaban enterrando a otros, y muchos acababan en el ataúd antes de que les llegara la hora fatal. Tampoco se hacía mucho duelo por aquellas calamidades, ni se oían endechas por las calles de Jerusalén. Pero el hambre trastocaba todas las pasiones naturales del hombre, porque los que estaban a punto de morir miraban a los que iban a su descanso antes que ellos, con los ojos secos y con las bocas abiertas. Un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernía sobre toda la ciudad de Jerusalén, y cada uno moría con la mirada fija en el templo. Se calcula que 97,000 personas fueron llevadas como esclavos por todas partes del Imperio Romano, y más de 1.100.000 personas murieron dentro de las puertas de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Una desgracia que se podía haber evitado. Miles y miles de personas podían haber salvado la vida si aquel carpintero de Galilea, el que dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, le hubieran hecho caso. Aquel que moría en la cruz cerca de ese templo, cerca de esa explanada del monte Moriah, moría por toda la raza humana. Y mientras moría, y mientras sacrificaban los corderos en el templo, decía aquello de: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si le hubieran hecho caso, si se hubieran arrepentido como aquel ladrón en la cruz que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, 1.100.000 personas hubieran salvado la vida, y 97,000 personas no hubieran nunca experimentado la amargura de la esclavitud. Y la ciudad de Jerusalén hubiera sido la ciudad más hermosa, bendecida del mundo. Por eso él dijo: Jerusalén, Jerusalén, lo que yo quise hacer, no me dejasteis hacerlo. Y por eso vuestra casa os quedará desierta. Y hasta el día de hoy, en un muro, como niños castigados cuando éramos estudiantes, que nos castigaban mirando a la pared, ¿se acuerdan? En ese muro que se conoce vulgarmente como el muro de los lamentos, el Col de Hammurabi, todavía vestidos de negro, multitudes de personas lloran cada día y piden por la mañana, por la tarde y por la noche, a todas horas, por la reconstrucción de ese templo que fue destruido hace 2000 años. Y se han olvidado de que hoy en día el Señor ha decidido que nuestros cuerpos, si se los rendimos a Él, al Señor, se convertirán en templos, en morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Esto es el Evangelio. Este es el motivo por el que abrimos esta iglesia. Este es el motivo por el que transmitimos los cultos por internet, por las redes sociales, para que cientos y miles de personas en todas partes del mundo puedan oír la palabra de Dios. No hay otro motivo, no hay motivos económicos, no hay motivos personales de vanagloria, de decir tengo esto, no hay ningún motivo de eso. Créame que he llegado a un punto en mi vida en el que me da exactamente lo mismo el tener más o el tener menos. Tendré en la vida lo que Dios quiere que tenga, ni más ni menos. Pero el motor que nos mueve a nosotros los cristianos todavía 2000 años después de este acontecimiento terrible,
de la destrucción de Jerusalén es el amor de Dios que mora en nuestros corazones. El ver cómo la gente se está muriendo, y no solamente ahora por el tema del COVID, sino que hay un virus mortal que desde antaño viene matando a miles y a miles y a millones de seres humanos, y ese virus se llama el pecado. Y contra ese virus no hay vacuna, Contra ese virus no hay antídoto. Solamente la sangre de Jesucristo, el perdón de Dios, puede cambiar el corazón y ablandar el alma más dura del ser humano. Pero Dios no se mete donde no lo llaman. Te he mostrado en Cantares capítulo 5 cómo el amado llamaba a la puerta y le cerraban la puerta en sus narices. Y la amada desde adentro decía: no me voy a levantar, me acabo de acostar, no voy a hacer el más mínimo esfuerzo para abrirte la puerta, oh amado mío. Sí, lo amas mucho, lo quieres mucho, señalado entre 10,000, pero no eres capaz ni de levantarte de la cama para abrirle la puerta. Entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo profecías que habían estado dormidas durante siglos. Tampoco le hicieron caso. Va a la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, llama a la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hoy nos encontramos aquí en esta ciudad, en Santa Cruz de Tenerife, y otra vez Él vuelve a llamar a tu corazón. Alguien dijo que la puerta del corazón no se puede abrir desde afuera, solamente la puedes abrir tú desde adentro. Dios lo hizo así. Dios lo diseñó de esta manera para que todos y cada uno de nosotros no nos sintamos presionados ni obligados a responder afirmativamente al llamado de Dios, sino voluntariamente. Dios no presiona, Dios lo que quiere es darte la oportunidad de que experimentes su amor, su perdón, su misericordia. Y ahora ese pasaje que hemos leído donde Él decía reiterativamente: Jerusalén, Jerusalén, quítale ese nombre y pon el tuyo, pon tu nombre. Hazlo personal el texto. Pon tu nombre. ¿Cuántas veces quise ayudarte? ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces quise echarte una mano? ¿Cuántas veces quise darte la sabiduría que tanto necesitas? ¿Cuántas veces yo quise hacer maravillas en tu vida? Ahí repite tu nombre, pon tu nombre en letras grandes y en mayúsculas, y te vas a dar cuenta de que nosotros también, igual que Israel, igual que Jerusalén, igual que la iglesia de la Odisea, igual que todos, ¿cuántas veces hemos oído el llamado de Dios y no les hemos hecho absolutamente caso? Muy bonito el culto, muy interesante la palabra, muy buen ambiente, muy buenas luces, muy no sé qué, muy no sé cuánto, pero sales de la iglesia igual que has entrado. Pero hoy tiene que ser un domingo, un culto diferente. Hoy es una oportunidad que Dios te está dando para que respondas al llamado de Dios. Si después quieres seguir viniendo aquí, ahí están las puertas abiertas. Si no quieres venir nunca más, aquí seguiremos. Recuerda que cuando tú vengas, nosotros ya nos vamos. En otras palabras, el Señor hoy nos está dando a todos y a cada uno de nosotros la oportunidad de decirle: ven a mí, entra a mi corazón y haz lo que quieras en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y recuerda esto: hay cosas que se pueden evitar en la vida si hay un mínimo de arrepentimiento y de deseo genuino de buscar la bendición de Dios. Jerusalén podía haber evitado su destrucción, su tragedia, pero no quiso. Y el pecado tarde o temprano trae consecuencias, te guste o no, creas o no. Las consecuencias a corto y a largo plazo pueden ser terribles en un país, en una ciudad, en una familia y en una vida. Ahí donde estás, pregúntate a ti mismo en esta tarde: ¿qué voy a hacer con el llamado de Dios, con el amor de Dios a mi vida? ¿Qué voy a hacer con su misericordia y con su paciencia? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso fue destruida una generación más tarde, porque no quisiste.
hicieron? Abrirle la puerta al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se lavó las manos y le dijo, muy bien, ahí os quedáis. ¿Queréis a los romanos? ¿Queréis a los Césares de Roma en vez de a mi Padre? ¿Queréis a Poncio Pilato? No tenemos otro Dios más que César, le dijeron. Muy bien, que vuestro César os cuide. A ver si César os cuida mejor que yo. Se equivocaron. Se equivocaron rotundamente. Cometieron el peor error de su historia. Rechazar el amor de Dios por abrazar un imperio que los odió y los destruyó. Y ustedes saben que con el paso del tiempo los romanos dijeron, esta ciudad ni siquiera se llamará Jerusalén, para que no quede recuerdo de que un día existió sobre la faz de la tierra la ciudad de Jerusalén. En esa fotografía que ustedes vieron sobre la ciudad hermosa de Jerusalén, un César de Roma dijo, a partir de ahora se llamará Aelia Capitolina, para que nadie recuerde que un día hubo una ciudad en la tierra llamada Jerusalén. Y a este país le cambiaremos el nombre, en vez de Israel, le llamaremos Palestina o Filistea, tierra de filisteos. Pero el tiempo ha cambiado, 2000 años han pasado, y ahí hay una ciudad que sigue llamándose Jerusalén, la ciudad del gran rey, capital del Estado de Israel. ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está Tito, Vespasiano, Trajano, Calígula, Nerón? ¿Dónde están? Pasaron a la historia y nunca más se levantarán. Pero el Señor demostró que cuando hay arrepentimiento y cuando hay un genuino deseo de cambiar, el Señor restaura la vida más destruida, más miserable, porque Él es un experto en restaurar familias, en sanar almas rotas, en vendar corazones heridos y en transformar vidas. Cuando dicen, Señor, quiero que seas mi Dios, mi Señor y mi pastor. Señor, te damos gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia infinita, que nos permite en esta tarde reunirnos en este lugar para reverenciar y glorificar tu nombre. Los imperios van y vienen, los hombres se levantan y caen, pero tu palabra permanece para siempre. Y gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Y los que te hemos buscado hemos experimentado tu amor y tu misericordia. Y como tú has cambiado nuestras vidas y roto nuestras cadenas. Oh Dios, gracias de todo corazón te damos en esta noche. Por todo lo que eres, por todo lo que has hecho en mí. Y por todo lo que continuarás haciendo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos.